Ignasi Pérez, responsable de contenidos del European BIM Summit. Para todos aquellos que no lo conozcan, ¿en qué consiste este evento de carácter europeo que se celebrará en Barcelona los próximos 18 y 19 de febrero? Pues consiste, el concepto de este encuentro es de ser una cumbre europea sobre el BIM, y por lo tanto en un día y medio intentamos concentrar el estado del arte, el estado de la cuestión del BIM, de tal como se está desarrollando en los diferentes países europeos, con algunas llamadas a otros países de otros continentes que están evolucionando muy rápidamente sobre el BIM, y por lo tanto se trata de ofrecer como un programa muy ejecutivo, muy dinámico, muy ágil, para poder tener una panorámica de todo lo que está ocurriendo en el BIM en estos momentos. ¿Por qué Europa necesita un evento de estas características? Europa necesita un evento así porque, a diferencia de grandes países como Canadá, como India, como China, como Estados Unidos, Europa es un continente que agrupa 28 países miembros, y que además tiene otros 34 países que no forman parte de la Comunidad Europea, pero que están dentro del continente, y cada uno de ellos ha tenido que elaborar su estrategia BIM. Por lo tanto, de alguna manera toca ver cómo armonizar esto dentro del continente y ver cómo el sector de la construcción, ahora los mercados son libres, abiertos, y por lo tanto tenemos grandes constructoras aquí que están trabajando en otros países y por lo tanto necesitan saber cómo está el BIM en otros países. Y esta es una de las necesidades que impera en Europa por el formato que tenemos de constitución de nuestro territorio. Este año se celebra la segunda edición del European BIM Summit. ¿Cuáles han sido las consecuencias que se han derivado de la edición anterior? Bueno, las consecuencias han sido, nosotros creemos que importantes. Tampoco somos autores de esas consecuencias, pero precisamente justo cerramos o clausuramos el European BIM Summit con un manifiesto en el que 5 administraciones catalanas estaban trabajando para incorporar el BIM, implementarlo para que en el año 2020 se pudiera utilizar al 100% dentro de sus estructuras y de su manera de trabajar. Y esto desencadenó, quizá directamente o indirectamente, desencadenó el hecho de que el IT, que el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, pusiera en marcha la comisión Construir Futuro, que tiene 3 grupos de trabajo pensando en normativas, tecnologías y procesos, de qué manera se tenía que hacer en Cataluña, pero es que en el mismo momento también aparece la apertura de la Estrategia Nacional BIM, liderada por INECO como mandato del Ministerio de Fomento. Y entonces esto también ha provocado que creemos que no es el momento de hacer como 18 estrategias, una por cada comunidad autonómica que tenemos en España, en este caso, pero sí que las velocidades distintas que tiene cada territorio se puedan ir explorando y armonizando de una forma de que al final el BIM viene para construir mejor, construir con mejor calidad y construir de una forma más eficiente. Esto yo diría que son las consecuencias más importantes de la primera edición. ¿Qué novedades encontraremos respecto de esta última edición? Se incorporan muchas novedades. A nivel de formato, todas las ponencias van a ser un poquito más cortas, un poco más ágiles, mucho más dinámicas y dando paso a un debate mucho más claro y abierto. Y a nivel de personas que traemos, el Summit como tal no es una conferencia con un call for papers y un call for abstracts, y por lo tanto tenemos la posibilidad de escoger los mejores perfiles y los mejores protagonistas, los más interesantes para este día y medio. Y para este año tenemos 2 gurús. Uno es Dominita Saratar, que explicará qué ocurrirá después del BIM, que es muy interesante, viene de Londres, y el segundo viene de Australia, de la ciudad de Melbourne, y él mismo se autocalifica como un change agent, como un agente del cambio. Es Bilal Sukar, y él presentará por primera vez al público, y la primera vez también en Europa, una investigación que lleva a cabo desde hace unos años sobre la madurez del BIM en cada uno de los países. Necesitamos ver, de alguna manera, identificar
cuál es el país más avanzado, menos avanzado, cómo estamos nosotros, de qué manera lo podemos hacer más rápido, de qué manera, qué necesitaríamos para impulsarlo mejor. Otras actividades paralelas que se incorporan este año son las reuniones del grupo de usuarios de BIM a nivel español. También habrá una reunión del grupo de trabajo sobre internacionalización de la comisión BIM a nivel nacional, y también se aprovechará para que el EU Task BIM Group pueda también hacer un encuentro que normalmente suceden cada 2 meses en Bruselas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es intentar abrir más el campo del BIM. Habrán 42 ponentes, habrán 12 sesiones, y esto en un día y medio que te permitirá no perder tiempo y poder tener una visión muy clara, muy esclarecedora de cómo al final podríamos implementar esto en nuestro quehacer diario. Si soy una administración pública, si soy un gobierno, si soy una administración, si soy un inversor privado, soy un promotor privado, soy un directivo, o dirijo un estudio de arquitectos o una ingeniería o una constructora. Este sería al final el objetivo que tendríamos todos en común. Y como responsable de contenidos, cuéntanos un poco el programa. ¿Cuáles serán los macro temas que van a abordarse? Y no sé si podrías revelarnos algunos de los miembros que formarán parte de la lista de ponentes. Ya has revelado 2, pero ¿alguno más podemos saber? Mira, cosas interesantes, yo diría, porque tendremos las sesiones en las que se explicarán, por ejemplo, cómo se está haciendo la implementación en Inglaterra, en Francia y en Alemania por sus respectivos directores. Pero es que además habrá una vinculación directa en tener esta información de cómo cada país lo está implementando. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido invitar a un país, y en este caso será Inglaterra, será el Reino Unido, porque en abril de este mismo año se autoproclamará país BIM. Entonces, Mark View, Adam Matthews, Ilka May, Suhil Subra serán los ponentes de este apartado un poco más institucional. Mientras que después habrán un tipo de sesiones que hemos dividido para mostrar casos de estudio, proyectos que están en marcha, en el que se dividen como Little BIM, Big BIM y Civil BIM. Y es una división que responde a la necesidad de incorporar en el mundo BIM. La gente tiene miedo, a veces piensa que si no son grandes proyectos no puede implementar BIM. Y demostraremos cómo haciendo una vivienda unifamiliar, la utilización de BIM ya genera innumerables beneficios, ¿no? Big BIM responde a grandes proyectos y Civil BIM responde a proyectos infraestructurales. A veces cuando hablamos de construcción solamente pensamos en edificación, pero tendríamos que hablar también de la construcción civil, y esto es algo que se está desarrollando muy rápidamente en otros países. Muy bien, Ignasi, pues muchas gracias, mucho éxito en esta cumbre europea, que seguro demuestra que no existen barreras geográficas cuando hablamos de BIM. Pues invitamos a todos aquellos que pertenecen a la comunidad de BIM Community y les invitamos a venir y estar estos 2 días en Barcelona.